Hoy en Avanfi os voy a hablar de la enfermedad de Haglund y cómo se puede curar. La enfermedad de Haglund consiste en un exceso de hueso en la zona posterior del talón, en concreto en el hueso calcáneo. Esta protuberancia ósea va a inflamar los tejidos circundantes, provocando bursitis y tendinitis del tendón de Aquiles. Externamente vamos a observar en la parte posterior del talón un bulto, que es el que corresponde con la deformidad del hueso e inflamación de la bursa y del tendón de Aquiles en su inserción con el calcáneo. Otro signo interesante que podemos observar es el desgaste e incluso deterioro de la parte posterior interna del zapato, también denominado contrafuerte. Este deterioro se debe a que el hueso es prominente y roza contra el zapato y es capaz de romper este mismo. ¿Cuáles son las causas de que se produzca la deformidad de Haglund? Aunque actualmente el origen es desconocido, se han descrito factores predisponentes que pueden favorecer el desarrollo del síndrome de Haglund. Algunos de estos factores son la presión y roce contra un calzado muy ajustado y duro en su zona posterior, un pie cabo, el acortamiento de gemelos, un componente hereditario, alteración de la pisada, es decir, si el pie trabaja inadecuadamente durante años, puede favorecer que el tendón traccione más fuerte del hueso y se produzca la deformidad del mismo. Se deben descartar otras posibles enfermedades que ocasionan dolor en la zona posterior del talón, como es la xantomatosis, espondilartropatías seronegativas, artritis gotosas, enfermedades reumáticas. ¿Cuáles son los síntomas de la deformidad de Haglund? El paciente va a referir dolor intenso en la zona posterior del talón, dolor por el roce del zapato contra el talón, obligando en muchas ocasiones al paciente a calzarse con chanclas o, en su defecto, un zapato abierto en la zona posterior para evitar el roce y el contacto contra la prominencia ósea. El dolor matutino, que es incapacidad para caminar por las mañanas, los primeros pasos, un aumento del dolor en la carrera o al caminar, y en la zona posterior del talón se encuentra abultada, enrojecida en fases agudas y muy inflamada. Estos síntomas se van a ver agravados con el zapato duro o roce en su parte posterior, es decir, contra el contrafuerte, y esto se debe a que se produce una fricción y compresión en la zona del talón contra el calzado, provocando una bursitis e inflamación que en ocasiones es muy dolorosa, y con el paso del tiempo, según se agrava la lesión, se pueden formar calcificaciones en la inserción del tendón de Aquiles con el calcáneo, que provoca un aumento de dolor e incapacidad funcional, provocando una cojera muy significativa. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico del síndrome de Haglund? El diagnóstico se va a basar en una exploración manual y visual del paciente, pero también es importante realizar un estudio de la pisada para observar cómo puede afectar esta lesión a la pisada. En la exploración manual podremos cuantificar la retracción de los gemelos y del tendón de Aquiles que puede favorecer esta lesión. Para completar el diagnóstico será necesario realizar pruebas de imagen para cuantificar la magnitud de la lesión. Dentro de las pruebas de imagen utilizaremos las radiografías, donde vamos a observar un crecimiento excesivo del hueso del calcáneo, incluso calcificaciones en el tendón de Aquiles. Y otras pruebas que podremos utilizar es la ecografía y la resonancia, que vamos a ver si hay una tendinitis aquilea o una bursitis más o menos inflamada. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la enfermedad de Haglund? Como tratamiento inicial será conservador, es decir, no quirúrgico, y este consistirá en evitar el calzado ajustado y duro para que no roce contra el hueso, la fisioterapia, donde se incluirán medidas antiinflamatorias como puede ser el ultrasonidos o la tecarterapia, estiramientos de los gemelos y del tendón de Aquiles, incluso el uso de plantillas personalizadas para descargar el tendón de Aquiles y mejorar el dolor. Los antiinflamatorios vía oral es un recurso en fases agudo en el que va a aliviar, y las infiltraciones con plasma rico en plaquetas, pero tendrán que ser con control ecográfico para que sean mucho más efectivas.
En los casos en el que el tratamiento conservador fracase, sí estará indicado el tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de cirugía podremos realizar para resolver la deformidad de Haglund? Bueno, pues la técnica más utilizada es la calcaneoplastia, es decir, la resección de la exóstosis del calcáneo. Así evitaremos el pinzamiento y roce del tendón contra el hueso, es decir, vamos a remodelar y rebajar el exceso de hueso. Existen tres modalidades quirúrgicas para curar la enfermedad de Haglund: la cirugía abierta, la cirugía endoscópica, que es similar a la artroscopia. Usaremos una cámara de alta definición e instrumental específico para resecar el hueso y estas incisiones serán muy pequeñas. La anestesia será general o epidural y habrá que quitar la sangre al pie mientras se realiza el procedimiento y en ocasiones requiere de ingreso hospitalario. Y la tercera modalidad sería la cirugía ecoguiada, siendo la más avanzada de todas las cirugías, por ser la menos invasiva de todas las modalidades quirúrgicas. Se realiza con incisiones de 1 o 2 milímetros con anestesia local, no necesitamos quitar la sangre al pie y es ambulatorio, es decir, no requiere ingreso hospitalario el paciente. Las incisiones son milimétricas gracias a que los cirujanos realizamos esta cirugía con la ayuda de un ecógrafo de alta resolución y en vez de abrir la piel, con el ecógrafo y un instrumental muy pequeño operaremos y resecaremos la deformidad de Haglund. ¿En todos los casos se puede hacer cirugía ecoguiada? Bueno, habrá que analizar cada caso de manera personalizada, pero prácticamente a todos los pacientes que padecen la enfermedad de Haglund podrían ser candidatos para realizarles cirugía ecoguiada para poder solucionar su patología. ¿Cómo va a ser la recuperación de la cirugía? Todo dependerá de la técnica quirúrgica que empleemos. Si nos centramos en la cirugía ecoguiada, que es la menos agresiva de todas, la recuperación será activa, es decir, no inmovilizaremos el pie ni con escayola ni con férula, por lo que el paciente podrá apoyar desde el primer momento con ayuda de muletas e inmediatamente se pautará ejercicios suaves como bicicleta estática y estiramientos controlados. La recuperación total suele darse en torno a los 2 meses, pero dependerá de la deformidad y del daño que padezca el tendón de Aquiles. Si te duele la zona posterior del talón y te sientes identificado con este vídeo, en Avanfi estaremos encantados de ayudarte.